Buenos días a todos, agradecida con su participación y agradecida con la Universidad de Oriente por haber organizado este encuentro tan necesario entre los investigadores y estudiantes del país y Latinoamérica, así como también a la plataforma que nos permite estar en línea en este momento. Yo les voy a hablar rápidamente de los principales hallazgos del informe preliminar Situación de los espacios universitarios de conservación ambiental en Venezuela. La siguiente, liderado por la ONG Aula Abierta, en alianza con investigadores de las principales casas de estudios del país y la Sociedad Venezolana de Ecología. ¿Y por qué inició esta recopilación de información? Aula Abierta tiene años trabajando sobre los derechos ambientales y libertades académicas, y en medio de esta crisis universitaria y este déficit presupuestario en el que vive, se preguntaron qué está pasando en materia ambiental. Recordemos que la Universidad Venezolana tiene tres objetivos principales: la investigación, la formación y la extensión. Estas actividades, al menos en el área ambiental, llámese veterinaria, agronomía, ciencias biológicas, geografía y otras carreras que tienen relación con las ciencias ambientales, necesitan de espacios naturales en donde realizar la comprensión de los diferentes fenómenos, en donde experimentar cuáles son las mejores alternativas de manejo sostenible de los recursos, y es en estas áreas de conservación en donde es posible realizar las tres actividades y mantenerse en constante conocimiento sobre la biodiversidad del país. La siguiente, por favor. Recordemos que Venezuela es un país mega diverso y estas áreas son de vital necesidad e importancia, porque además pues complementan el sistema de áreas protegidas de la nación. Algunas tenemos como áreas de conservación, donde se realiza una preservación, una protección del espacio natural o espacios que están en una suego de intervenciones o que están en la literatura o áreas conservadas, y en este por las universidades. La Estación Experimental Los Llanos, que pertenece a la Universidad Central de Venezuela, bueno, y la Estación Experimental El Laurel, que también está bajo la administración de la Universidad Central de Venezuela. La siguiente, por favor. De estas áreas conservadas, logramos documentar la situación en 31 de estos espacios. Todavía faltan espacios por mapear y por conocer qué es lo que está ocurriendo, pero en líneas generales la situación es bastante dramática. Solo 6 de estos espacios pueden seguir en funcionamiento con sus diferentes actividades. El resto de áreas conservadas tienen diferentes problemáticas como vandalismos, incendios, hurtos, invasiones y por supuesto el déficit presupuestario. El número que ven reflejado en la lámina no quiere decir que solo 6 sufran de vandalismo y no de lo demás, sino que esa es su principal problemática. En el caso de la Universidad Simón Bolívar, de la Reserva Ecológica, que ellos resguardan, que tiene plantaciones de pinos como bosques naturales, estas problemas les vienen desde la carretera principal y la autopista, llegan a la universidad, y estando la universidad alejada del centro urbano, la atención de los bomberos es muy limitada. Además, también hay zonas, caseríos y algunas invasiones que, haciendo el cambio de uso de la tierra, pues utilizan el fuego, y esto termina llegando a la Universidad Simón Bolívar. Y en cuanto a los hurtos, el caso de la Estación Experimental Lirel, que pertenece a la Universidad Central de Venezuela, hace 2 años les robaron toda la tubería de agua y las actividades que ellos realizaban con lo que podían mantener en buen estado los espacios. Ofrecían talleres que eran de permanencia de 2, 3 días o una semana en la estación. No han podido realizarlo porque no cuentan con agua para las personas que ahí se hospedan. La siguiente, por favor. Otro de los espacios que logramos documentar
son aquellos en donde la conservación se realiza ex situ, fuera del área natural. Y es en donde se complementa, puede analizar las muestras que se tomaron y se complementa toda la información. Algunos de estos espacios son los jardines botánicos, los herbarios y las diferentes colecciones biológicas, así como los laboratorios donde se realizan análisis ambientales. Acá en las fotos vemos en la zona inferior el herbario de la UNIGEF y arriba el muy conocido herbario nacional de Venezuela, que está en la Fundación Instituto Botánico Dr. Tobias Lázaro. La siguiente. De estos lugares de conservación ex situ, logramos documentar 24 de ellos. Entonces, de estos lugares, la situación es igual o peor de dramática que las áreas de conservación in situ, porque el desmantelamiento ha sido muy lamentable. Tenemos casos que van a poder ver en presentaciones largas de 10 minutos de otras compañeras, y les quería comentar rápidamente sobre el jardín botánico de Caracas, el herbario, en el cual se robaron los cables eléctricos, los aires acondicionados, los deshumidificadores, y tenemos en peligro a la colección botánica más completa y representativa del país. Acá vemos fotos de lo que ha ocurrido en los diferentes espacios de la Universidad de Oriente, y bueno, tenemos déficit de presupuesto, hurtos, incendios, vandalismos, invasiones. La siguiente, por favor. Ya para terminar, entonces, ¿qué sigue, no? Ya logramos compilar a través de entrevistas, denuncias tanto en las instancias formales como denuncias a través de los medios de comunicación, informes técnicos, denuncias internas en las diferentes entidades administrativas de las universidades. Entonces, ahora tenemos muchas más preguntas y mucho más interés en seguir indagando. Primero, entonces, vamos a implementar el Observatorio de Violación sobre Derechos Ambientales Universitarios para poder compilar todos la información de los espacios que en este informe no logramos obtener, está afectando a la formación y a la investigación en las universidades. ¿Cuáles son las implicaciones a nivel académico y de investigación? ¿Cuántos estudiantes están dejando de hacer salidas de campo? ¿Cuántos estudiantes están dejando de hacer tesis? ¿Cuántos profesores se desmotivan y dejan plazas vacías porque no van a tener dónde realizar sus experimentos? La idea de este informe es poder visibilizar a nivel nacional e internacional la problemática, definir que nos permita a nosotros y a los investigadores que quieran unirse cuáles son los lineamientos para la mitigación de estos eventos y los lineamientos para priorizar la recuperación de estos espacios. La siguiente, agradecida por compartir esta información con ustedes, más que deprimirnos por la grave situación, la idea es que fortalezcamos lo que estamos haciendo, busquemos apoyo, realicemos alianzas y no dejemos morir ni las líneas de investigación ni estos espacios que son de tanta importancia, con la profesora Anirami de la Universidad de los Andes, que le va a presentar lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Experimental del Táchira y la Universidad de los Andes con sus espacios de conservación universitaria. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi presentación tiene que ver con el estado de los derechos ambientales en estaciones y reservas de las Universidades Autónomas Andinas. Es un proyecto realizado con la aula abierta y nos propusimos evaluar la situación de las estaciones y reservas manejadas por la Universidad de los Andes en sus núcleos de Mérida, el Vigía Alberto Adriani, el de Trujillo Rafael Rangel, el de Táchira, el Pedro Rincón Gutiérrez, y de la Universidad Experimental del Táchira, la UNED. Nos propusimos hacer esta evaluación para tratar de identificar cuáles son las áreas conservadas donde la ULA y la UNED tenían competencia directa o indirecta. Segundo fue evaluar el rol de las universidades en la gestión de las áreas protegidas, y el tercero fue determinar la responsabilidad del Estado en proteger estos espacios naturales. De esa manera, entonces, pudimos evaluar que la Universidad de los Andes tiene injerencia directa sobre 14 estaciones y reservas, las cuales representan espacios de conservación in situ y ex situ,
muchas de ellas manejadas por la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, la Facultad de Ciencias, el Vicerrectorado Académico y naturalmente por los núcleos Alberto Aldiani, Pedro Rincón Gutiérrez y Rangel. De estos vale la pena resaltar entonces el Caimital, ubicado en Barinas, un área abierta donde se hacen un conjunto muy grande de salidas de campo, de prácticas de campo de diferentes facultades, el Bosque Menuti Expósito, ubicado aquí en la ciudad de Mérida, San Eusebio, el Bosque Universitario de San Eusebio en La Zulita, así como también el Cerro Santa María, ubicado en la ciudad de Mérida, el Irel en el estado de Barinas, el Jardín Botánico Carlos Liscano en Lagunillas, que conserva una parte del bolsón semiárido de Lagunillas, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Mérida, el cual ha sido también vandalizado recurrentemente, la Hacienda Judibana en el Vigía, en el estado de Mérida, el Jardín Botánico de Mérida, Mococón en Mucuchíes, la Mucuy en Tabay, en Mérida, Mucubají, que es este paisaje que estoy mostrando en la fotografía, Ticoporo en Barinas, y muy especialmente la estación experimental de Caparo, la cual requiere una presentación independiente que voy a hacer posteriormente para referirme al caso específico de esta estación experimental. También en Táchira evaluamos qué ocurría en el núcleo Pedro Rincón Gutiérrez, en particular en el Jardín Botánico de Nutula, que desde 1988 ha sido un área de recreación y de educación ambiental para la población de San Cristóbal, la finca El Reto, ubicada en el estado de Trujillo, la cual se encargaba de toda la parte agrícola y pecuaria, la cual también ha sido muy atacada recientemente, el Jardín Botánico de Trujillo, que también se encuentra en este momento abandonado y completamente cubierto con maleza, como podemos ver aquí en esta diapositiva, el Centro de Ecología de Boconó, cuyo deterioro es significativo en los últimos tiempos. En la UNED, en particular, la universidad tiene injerencia en al menos 8 unidades particulares: Santa Rosa, La Morusca, La Primavera, La Orquídea, la Estación Piscícola de Abejales, La Pradera, La Tuquerena, Rubio y el Jardín Botánico de Paramillo en San Cristóbal. Como podemos ver en esta diapositiva, el Jardín Botánico Parque Natural Paramillo está en estas condiciones actuales. Ha sido muy deteriorado, se ha robado mucha infraestructura, se han robado todos los materiales que están allí, está completamente abandonado. En el caso de la Tuquerena, en Rubio, vemos que ha habido una recurrente invasión de los terrenos de la estación. Se corta la cerca con alambre de púa, se introduce ganado que no pertenece a la universidad, hay robo de los cultivos y es un deterioro significativo de lo que allí está ocurriendo. De tal manera que con esta evaluación nos dimos cuenta que hay una problemática general común para todas las universidades autónomas andinas, que puede ser la invasión de los terrenos, invasión que muchas veces causa deforestación o también cambios de uso de la tierra. Ha habido cada vez más frecuente la pérdida de la posibilidad de enseñar en estas aulas naturales, donde la universidad ejercía sus prácticas de campo de diferentes carreras, diferentes asignaturas, y en el fondo está ocurriendo un proceso muy grande de destrucción del patrimonio natural que tenemos los venezolanos en estas áreas naturales y la destrucción del patrimonio de las universidades autónomas andinas. Por lo tanto, consideramos que el Estado venezolano tiene una gran responsabilidad para garantizar la correcta gestión de estas áreas protegidas y conservadas que se encuentran dentro de nuestro territorio nacional. Esta gestión se ve muy limitada por el escaso presupuesto que está dando a las universidades, en particular a las universidades andinas, para su funcionamiento y para pagar el personal que trabaja en dichas estaciones. Este personal muchas veces carece de equipos básicos para su funcionamiento, de ropa apropiada y principalmente para unos incentivos económicos que les permitan cumplir su trabajo. Además, se tiene reportes de que en estas áreas se ha promocionado la invasión de los terrenos, ya que para algunas comunidades y dentro de algunos contextos se considera que estos son espacios ociosos. Esta práctica no solamente atenta contra las especies de fauna y flora nativas de cada lugar, sino que también atenta contra las investigaciones y los experimentos que allí se están realizando. Esto naturalmente trae también la secuela de deteriorar los espacios naturales para
las prácticas de campo para las salidas de campo. Sin embargo, no quiero tampoco terminar este discurso simplemente mostrando esto, sino dándonos cuenta que la Universidad de los Andes, que está cumpliendo 235 años en este año, o el núcleo de Trujillo, que está cumpliendo 48 años de aniversario, o también la UNED, que tiene 46 años de funcionamiento, nuestra alma mater, es un alma mater que tiene un cierto nivel de resiliencia. Por lo tanto, creo que puede salir adelante cuando las condiciones cambien y nos podamos volver a incorporar a nuestros sitios de trabajo. Eso es todo por los momentos, y entonces quisiera ahora dar la palabra al profesor Ricardo Villalobos, que hablará sobre los derechos humanos y la libertad académica en las universidades nacionales. Muchas gracias. Saludos, un placer estar con ustedes y bueno, continuar esta jornada del día de hoy conversando acerca de la realidad de los derechos ambientales en Venezuela, ahora desde una perspectiva de el derecho internacional de los derechos humanos y cuál es el rol de la Universidad Venezolana en el marco de esta crisis. De allí entonces tendremos esta conversación. Brevemente les puedo entonces comentar que para desarrollar nuestra conversación es importante entender que los derechos humanos tienen unas características esenciales, de las cuales por cuestiones de tiempo solo vamos a considerar la interdependencia, la cual significa que los derechos humanos se encuentran estrechamente relacionados unos con otros, lo que significa que en oportunidades al lesionar un derecho humano, se termina lesionando otro como consecuencia. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la alimentación, el no poder ejercer este derecho de manera plena puede terminar incidiendo, por ejemplo, a corto, mediano o largo plazo, en el derecho a la integridad personal y a la vida. Una persona que no se alimenta bien probablemente sufre graves detrimentos en su salud, lo cual termina afectando a la larga el derecho a la vida. En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, existe una teoría clara donde el Estado, para aquellos que están relacionados con las ciencias jurídicas y para aquellos que no, podríamos usar un sinónimo como por ejemplo la nación o el país, tiene la responsabilidad internacional de respetar, proteger y garantizar que los derechos humanos. De manera entonces que en esta teoría clásica del derecho internacional de los derechos humanos tenemos una entidad que es denominada el Estado, que tiene estas obligaciones frente a los ciudadanos, es decir, la persona, el ser humano. Ahora, cuando hablamos de derechos ambientales, tenemos que tener en consideración que ciertamente en el marco del derecho internacional de los derechos humanos se han realizado esfuerzos para reconocer la importancia del medio ambiente y su interrelación con el ejercicio efectivo de otros derechos humanos. Así pueden ver entonces en esta lámina eh, cómo desde el año 1949, por ejemplo, se han desarrollado estos esfuerzos de manera clara con la primera conferencia internacional convocada por el ECOSOC, que es un órgano principal de las Naciones Unidas sobre conservación y utilización de recursos naturales. En este viaje o recuento histórico breve, podemos mencionar también recientemente, no tan recientemente, pero fue un hito importante en el año 2011, eh, el instrumento de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, el cual ha tenido críticas por parte de los académicos, ha tenido críticas por parte de los defensores en materia de derechos humanos, pero sin embargo se sigue utilizando porque en él se reconoce la responsabilidad no solo del Estado, sino también de actores no estatales de respetar el medio ambiente, y al mismo tiempo se reconoce la relación del medio ambiente con los derechos humanos y por ende como una violación o una alteración a los derechos ambientales puede terminar afectando los derechos humanos. Ahora, cuando hablamos de estas normas, es importante destacar que una de sus principales carencias sería que estas normas se conocen de carácter como soft law, porque son declaraciones, son acuerdos, productos de conferencias, no son tratados internacionales propiamente. La diferencia es que un tratado internacional tiene un órgano especial que regularmente sigue el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco de ese tratado, mientras que una declaración principalmente se encuentra supeditada a la buena fe
al pacta sunt servanda, este principio que rige el comportamiento de los estados frente a los tratados internacionales. Eso evidentemente genera retos porque quiere decir entonces que los órganos internacionales, es decir, no solamente las bases normativas, sino estas estructuras, estos órganos internacionales, o sistemas internacionales de protección, como el sistema interamericano, en el marco de la Organización de los Estados Americanos, o el sistema universal, en el marco de las Naciones Unidas, encuentran retos para aplicar el derecho, la norma, y exigir al Estado, por ende, el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. Pero entonces, si hablamos de las violaciones a los derechos ambientales en Venezuela, ya en las exposiciones anteriores pudimos ver unos ejemplos, información preocupante, por ejemplo, al menos 14 predios dedicados a la conservación in situ o ex situ universitaria, que se encuentran con una falta absoluta de presupuesto y al mismo tiempo afectados por actos de vandalismo. Y al mismo tiempo se ve una inacción por parte del Estado para investigar, prevenir y sancionar este tipo de situaciones. Entonces, nosotros podremos pensar, y bueno, ¿será entonces que no podemos hacer nada? Es decir, no encontramos justicia en nuestro país y por lo tanto, bueno, no podemos hacer nada más que quedarnos de brazos cruzados. Pues no, a pesar de los retos que existen en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, como rama o subrama del derecho internacional público, se han ido creando algunas teorías para tratar de abordar esta problemática. Vamos a considerar por cuestiones de tiempo el día de hoy la teoría de Alan Bowley, que habla sobre la técnica de protección por la vía reflejo. Esto quiere decir que sí, tenemos un problema. Las normas que regulan los derechos ambientales hasta ahora son de carácter de soft law. Pero, en definitiva, el derecho internacional de los derechos humanos, en una interpretación amplia, puede dar para proteger los derechos humanos y al mismo tiempo justiciar situaciones de violaciones a derechos ambientales, al menos de manera indirecta. Entonces, este autor plantea lo siguiente. Él dice, podemos nosotros plantear mecanismos o utilizar los mecanismos de protección de derechos civiles y políticos existentes como herramientas en apoyo a las causas ambientales. Y para esto voy a citar un ejemplo muy práctico. Una sentencia del año 1998 en referencia al caso Ana María Guerra y otros versus Italia. La Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, determinó que ante una situación en la cual estas ciudadanas demandantes exigían información al Estado sobre un derrame de químicos que afectaba obviamente a la zona y a ellas, y el Estado no proporcionó la información, no fue posible acceder a esa información, que era de interés público por la materia de la salud. Entonces, el Tribunal Europeo entendió que esta negatoria de el Estado de conceder esa información a los ciudadanos afectaba su derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Pero al mismo tiempo, en este fallo, la Corte consideró algunas de las situaciones relacionadas con las afectaciones ambientales y cómo entonces esas afectaciones ambientales podían incidir negativamente en la esfera de derechos de los ciudadanos. Esta misma teoría sobre derechos civiles y políticos, el autor la refleja con los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esto nos lleva a pensar, nos lleva a considerar. Justamente hace poco tuvimos una situación, como pueden ver en esta foto, del derrame petrolero en Falcón, donde los especialistas en materia ambiental han solicitado a el Estado información de manera pública a través de comunicados y aún no se cuenta con información suficiente al respecto. Esto podría conducir a una situación similar y se podría tratar de incoar este tipo de situaciones ante el sistema interamericano previo al cumplimiento de una serie de requisitos que serían todo un tema de discusión para otra ponencia por su complejidad. Sin embargo, hay que entender que para poder utilizar estas vías, lo fundamental es poder determinar quiénes son las víctimas, es decir, no solo hablar de violaciones a derechos ambientales y posibles violaciones conexas a derechos como la salud, como la libertad de expresión, el acceso a la información, de manera general, sino determinar quiénes son los ciudadanos, quiénes son las personas que están viendo afectados sus derechos. Y lo digo porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que prometía ser muy importante, como el del Parque Natural Metropolitano de Panamá,
declaró inadmisible esta petición porque sencillamente quienes presentaron la petición señalaron que actuaban en nombre de la comunidad de científicos, pero no se sabían quiénes eran esos científicos ni quiénes eran las otras comunidades afectadas. Y la comisión ratificó entonces que para poder incoar estos procedimientos ante el sistema interamericano para determinar la responsabilidad del Estado, era fundamental conocer y determinar a las víctimas. Y esto es lo que está tratando de hacer el Observatorio de Universidades y Ambientes, documentar con una metodología de derechos humanos la situación, para poder saber qué es lo que está pasando realmente en el campo, quiénes son las víctimas, y poder entonces establecer el hilo causal de la acción o la misión del Estado y la violación de los derechos de estas personas, pero al mismo tiempo visibilizar cómo la afectación del medio ambiente en nuestro país termina afectando la esfera de derechos de los ciudadanos, y es un tema que tenemos que atender. De esta manera entonces culmino señalando que, y ratificando que para poder realizar este trabajo de incidencia internacional frente a órganos internacionales de protección de derechos humanos, se hace necesaria una metodología seria en materia de derechos humanos y una investigación al respecto. Y eso puede traer frutos como los que pueden ver en esta lámina de acciones de incidencia, que podremos conversar en el marco de las preguntas y respuestas si alguno tiene alguna duda, pero básicamente fue la consignación de instrumentos, de documentos ante la representación del Estado, de la Asamblea Nacional, en el marco de las audiencias de la CIDH en el 175 periodo de sesiones. Muchas gracias.